empieza una de las secciones más importantes en el programa, como lo es Vida Sana. Líneas telefónicas desde ya habilitadas para que usted empiece a hacer su consulta sobre un tema importante que vamos a tocar hoy, como lo es el consumo de sustancias alucinógenas. Una de ellas, el cannabis. Vamos a hablar de qué se trata, si de pronto usted la conoce con otro nombre, si conoce a alguien que también está consumiendo, está pasando por este momento de pronto de terapia también que se está llevando a cabo esa persona y no lo ha podido superar. Para ello vamos a darle la bienvenida a la persona encargada y más especializada a hablar de este tema, que es el doctor Germán Duarte, quien también es psiquiatra y director de la Clínica San Pablo. Doctor Germán, bienvenido al Café de la Mañana, ¿cómo está? Gracias, buenos días, Vanessa, muy amable por su invitación a este programa tan importante para aclarar conceptos de salud. Bueno, empezamos hablando del concepto de cannabis. Ya lo había dicho, de pronto otras personas lo conocen por otro nombre. Hay personas que también conocen a gente que lo están consumiendo, pero no saben en sí de qué se trata el cannabis. ¿Listo? Sí, el cannabis, bueno, es digamos, el nombre más científico que se le da a la marihuana. Resulta que el cannabis o la planta de cannabis que se conoce, pues es una planta obviamente de origen natural, el cannabis es de origen natural y es una planta que se conoce con el nombre científico de cannabis sativa. Esta planta tiene una serie de componentes químicos en su estructura, especialmente en las hojas, dentro de las cuales están los cannabinoles. Hay varias sustancias químicas que por su estructura se dividen en cannabinoles, cannabinoides, ácido cannabinólico, etcétera, etcétera. Pero la sustancia que nos lleva a hablar de este tema es una de los componentes que es el llamado delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el que genera realmente las reacciones psicológicas o psicoestimulantes o psicotrópicas, mejor, en el cerebro. Entonces se sabe que en estas plantas pues hay diferentes calidades y tipos de planta y se sabe que el delta 9 tetrahidrocannabinol se encuentra en las hojas superiores de la planta. Y estas plantas tienen una característica, estas hojas tienen unas características que tienen unas vellosidades o pelos, llamémoslo así, sí. Y se sabe que donde más vellosidades tiene la hoja, vamos a encontrar más cantidad de delta 9 tetrahidrocannabinol, y en las plantas hay diferentes concentraciones. De ahí viene la diferencia entre las calidades del cannabis, y es que van entre un 2 a un 6% de concentración de la sustancia psicoactiva, que es la que produce los efectos, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces podemos hablar de que es una sustancia natural derivada de una planta llamada cannabis sativa y que todos lo conocemos como la marihuana. Esto lleva a que mucha gente piense, o a muchas personas piensen, que porque es algo natural no produce daño, y realmente no todo lo natural es bueno, ni todo lo sintético es malo. Perfecto, doctor. ¿Por qué decimos que el consumo crónico del cannabis, eso podría traer de pronto consecuencias tanto orgánicas como psiquiátricas? Hablemos un poquito también de estas consecuencias. Bueno, realmente habría que empezar por lo que es el metabolismo de la cannabis o del delta 9 tetrahidrocannabinol. Pues, como le decía, la persona, la sustancia la más común, el uso más común es fumada. Fumada a veces la mezclan con cigarrillo, a veces lo hacen sola, pero ella tiene un metabolismo muy especial, que es una sustancia lipofílica. Lipofílica quiere decir que tiene mucha afinidad por los tejidos grasos. Entonces, al consumirla, esta sustancia se acumula en todos los tejidos grasos del organismo, y allí es donde va produciendo los diferentes daños, por una razón muy sencilla, porque al preferir ubicarse o al tener esa característica química de depositarse en los tejidos grasos, va a durar mucho más tiempo en el organismo. Entonces ahí es donde va a producir los daños que generalmente produce. Por ejemplo, los órganos que más, algunos de los órganos que más tejido graso podríamos decir la médula ósea, podemos tener los órganos sexuales, los órganos reproductivos, por ejemplo los ovarios, los testículos, que tienen una buena cantidad de grasa, y obviamente el cerebro, que se caracteriza por tener
diferentes tipos de grasas con nombres científicos como la de fingomielina, etcétera, etcétera, que son sustancias grasas a donde se acumulan. De hecho, la cannabis se ubica, como es fumada, pasa por distintos órganos, pero se va ubicando en donde más grasa tiene, y obviamente como es una sustancia psicotrópica va directamente al cerebro, allí se deposita y produce sus efectos, de manera que los daños a largo plazo vienen a ser producidos por esa característica de que las reservas que se presentan en el organismo, por estar fijadas a tejidos grasos, la desintoxicación es mucho más prolongada que con cualquier otra sustancia que no sea lipofílica o que no tenga afinidad por los tejidos grasos. Entonces, por ejemplo, se ha demostrado, se conoce que si una persona consume por primera vez una X cantidad de cannabis y no la vuelve a consumir, su organismo se demora más o menos 45 días, entre 30 y 45 días para eliminarla del organismo. Si a esto le sumamos que la persona continúa fumando constantemente, pues esto va teniendo una acumulación que nosotros llamamos de tipo geométrico, que no se suma 1 más 1, 2, sino 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. Se va a acumular bastante y ahí es donde va a producir con el tiempo los efectos dañinos, que pueden ser a nivel orgánico o a nivel psiquiátrico o psicológico o emocional. Por ejemplo, a nivel orgánico se ha demostrado que órganos muy sensibles son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Okay. Entonces, la presencia de esta sustancia en estos órganos va a generar con el tiempo alteraciones. Obviamente, por ejemplo, en la mujer se pueden producir ciclos anovulatorios, o sea, ciclos donde no hay óvulo, y además puede generar problemas de distorsión en la información genética que tiene el óvulo. Igual sucede en los testículos, que con el tiempo la acumulación produce alteraciones en la espermatogénesis, o sea, en la generación de espermatozoides, en cuanto a traer problemas de movilidad, etcétera, etcétera, y muchas veces problemas de distorsión de la forma del espermatozoide. Todos sabemos que el cuerpo humano tiene 46 cromosomas físicos y 2 sexuales. Sí. Entonces vamos a tener 23 en el óvulo, 23 en el espermatozoide. Si esos cromosomas se alteran a través de que se altere o bien sea el óvulo o bien sea el espermatozoide, se puede generar problemas desde la infertilidad hasta problemas de tipo genético en el feto, con malformaciones genéticas. Digamos que en forma resumida sería eso en órgano físico. En el cerebro se sabe que se acumula y va produciendo problemas a lo largo del tiempo, problemas de memoria, genera muerte neuronal, que es lo que llamamos la apoptosis cerebral, y esto genera con el tiempo una serie de trastornos de tipo emocional que de pronto más adelante los iremos a comentar. Perfecto, más adelante vamos a hablar de esos trastornos emocionales que genera el consumo de cannabis. Televidentes en línea que comienzan a participar ya. Sergio, muy buenos días, bienvenido al café, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa, muchas gracias por el programa. No, a ti por comunicarte con nosotros. ¿Cuál es la pregunta que le quieres hacer al doctor Germán? La pregunta son 2 preguntas al doctor Dale. Germán. ¿Cuál es más dañosa, el crack o la cocaína, que la marihuana? Y la otra es, si la marihuana se consume cada 8 o 15 días, ¿es igual de dañosa como dice él? Muchas gracias. Bueno, ahí tendríamos que mirar, por ejemplo, en la primera pregunta, si es más dañina que la cocaína que la marihuana. Tendríamos que mirar la composición química de cada una de esas sustancias. Ajá. Y los efectos que produce sobre el sistema nervioso y sobre el organismo en general. Pero si analizamos una serie de factores como tipos de composición de las sustancias y lo que les acababa de mencionar anteriormente de la persistencia de la sustancia dentro del organismo, podríamos decir que la marihuana es más perjudicial con el tiempo que la misma cocaína. Por lo que les mencionaba anteriormente, porque permanece más tiempo en el organismo y porque, pues obviamente al permanecer más tiempo, al demorarse más la desintoxicación, vamos a tener efectos negativos durante más tiempo.
¿no? Hay personas que, por ejemplo, consumen marihuana durante un tiempo y dejan de consumirla y después de unos meses presentan lo que es el flashback, que es como volver a sentir una traba, llamémoslo entre comillas, aunque no la estén consumiendo, porque la sustancia se va liberando del tejido graso y va produciendo los efectos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es más dañina. ¿Por qué personas sabiendo las consecuencias que trae el consumo de cannabis, que puede llegar a convertirse también en un vicio, lo siguen haciendo, lo siguen usando, lo siguen consumiendo? Bueno, es muy sencillo porque hoy día pues el consumo de todas estas sustancias, desde el alcohol, el cigarrillo y estas sustancias psicoactivas se empieza a hacer desde muy temprano. Pero hay unos factores importantes que hay que tener en cuenta, por ejemplo en la juventud, personas muy jóvenes que por su curiosidad pues van a acudir al consumo de la marihuana. ¿Por qué? Porque en el programa pasado decíamos que había factores emocionales predisponentes al consumo de drogas. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga problemas de socialización, problemas de ansiedad, problemas de depresión desde su juventud y que no logre tener una ayuda adecuada, pues generalmente acude a estas sustancias porque uno de los efectos que tiene la sustancia es dar cierto tipo de tranquilidad e inicialmente pues hay un poco de euforia en el consumo de la sustancia, pero en general como es un depresor del sistema nervioso, además de que es alucinógeno, deprime el sistema nervioso, va a generar un poco de tranquilidad y como unas sensaciones ya distintas. O sea que podemos decir que son alteraciones perceptivas. Por ejemplo, el que consume marihuana inicialmente puede tener risas inmotivadas, un tipo de euforia que no la entiende nadie, pues eso lo hace sentir bien y después de un tiempo le da cierto tipo de tranquilidad, pero igualmente cuando pasa el efecto pues vuelve a sentir lo mismo, entonces va a sentir como la necesidad de volver a consumirla, y fuera de eso el consumo de cannabis genera una serie de alteraciones perceptuales con respecto al tiempo. Por ejemplo, la persona que la consume siente que el tiempo corre más despacio, ¿sí? Que los colores son más vívidos, es decir, una serie de sensaciones obviamente que no son reales, pero que la persona lo siente así porque la cannabis va a alterar el sistema neuronal de la dopamina y eso hace que con la dopamina hace que se produzcan, el aumento de la dopamina hace que se produzcan alteraciones de la percepción. Entonces eso llama mucho la atención y genera que la persona pueda entrar al consumo de esta sustancia. Hoy se sabe que de las sustancias psicoactivas, dentro de las más consumidas está la marihuana, están el alcohol, el cigarrillo y en tercer lugar la marihuana a nivel de todo el mundo. Doctor, lo voy a interrumpir un momentico porque vamos a recibir más televidentes. Yasmín, buenos días. Buenos días. ¿Aló, Yasmín? Sí, estoy pendiente. Yasmín, ¿te encuentras ahí? Sí, señora, sí. Yasmín, háblame un poquito más durito y despégate el teléfono de la boca para que se pueda entender muy bien, ¿listo? Ya. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta mía es para preguntarle al doctor, para ingresar un joven a la clínica San Paulo, ¿tiene que ser que la acepte o puede llevarlo los padres sin que la acepte? Bueno, entiendo la pregunta que no la entendí muy bien, pero entiendo que me pregunta que si para internar un joven en la clínica San Pablo para hacer un tratamiento de adicciones debe ser voluntario o lo deben llevar los padres. Exacto. Realmente todos sabemos que la mayoría de adictos niegan el problema y se niegan a aceptar un tratamiento. Hay algún porcentaje pequeño del paciente reconoce el problema y solicita la ayuda. Son muy escasos ese tipo de personas que logran hacerlo voluntariamente. La mayoría de las personas tienen que llevar a los padres a que reciban el tratamiento, digámoslo muchas veces en forma obligatoria, porque uno de los problemas de las adicciones es no reconocer el problema, no reconocer la magnitud del mismo, es decir, los daños que genera todo ese consumo. Entonces, si vamos a hablar de eso, más o menos un 95% de los pacientes que se admiten en la clínica San Pablo siempre son llevados por la familia
y muy poquitos son los que quieren voluntariamente hacerlo. Entonces, la recomendación es que paciente que no acepte el problema, que no quiera que reconocer, pero que la familia vea que tiene ese problema y que está destruyendo su vida familiar, escolar, personal, social, lo lleve la familia, quiera o no, porque en nuestro programa recibimos personas voluntarias e involuntarias, porque tenemos que hacer algo por ese paciente que se está haciendo daño y no quiere reconocer el problema. ¿Usted qué opina, doctor, de la legalización de la marihuana? Por lo menos vemos países, uno muy importante como lo es Estados Unidos, donde ya prácticamente es legal la venta y la distribución y el consumo de este tipo de droga. Bueno, yo pienso que sí, es cierto, hay unos países donde la marihuana está ya legalizada, pero yo pienso que si vamos a hablar aquí de Colombia, digamos, el problema es que el Estado y los estados de varios países se han visto impotentes frente al control del tráfico de drogas y del consumo. Yo pienso que la parte más importante es la prevención del consumo de estas sustancias, o sea, preparar al niño, a la familia desde temprano para que se prevenga el consumo y eviten que exista una demanda. ¿Por qué existe el narcotráfico? Porque hay demanda, hay oferta porque hay demanda. Y como son drogas dañinas, pues todos los estados buscan la manera de controlar esto en forma policial, digámoslo así. Entonces dedican grandes recursos al control del tráfico de drogas, pero todos sabemos que en eso es relativo, porque es muy difícil controlar absolutamente el tráfico de drogas. Pero yo pienso que todo ese dinero que de pronto invierten en la guerra contra las drogas, podría, por lo menos parte de eso, invertirse en prevención, que es lo que no se está haciendo en nuestro país. Eso sería disminuir la demanda y desde luego disminuiría la oferta y el negocio se acabaría porque no sería rentable. Pero yo pienso que es más la incapacidad del Estado de controlar el tráfico, en cuanto a que piensa que está gastando mucho dinero y no se ve la reducción del tráfico de drogas y de hecho el consumo. Entonces, digamos que como la salida más fácil es legalicemos, ¿sí? Legalicemos, pero eso sería absurdo porque todos sabemos los daños que produce la cannabis en este caso, o cualquier tipo de droga, pero si siempre los estados están hablando de legalizar primero la cannabis, todos esos daños que están produciendo en este momento, aún habiendo restricción del consumo, ¿cómo sería cuando se permita que un adolescente o un paciente o una persona acude al consumo porque ya es legal, porque nadie lo va a ver mal? Hoy por hoy mucha gente no lo hace y no tiene esa curiosidad porque sabe que es una droga prohibida y que no está permitido. Entonces, si abrimos la compuerta y decimos, bueno, todo el que quiera consuma, así sea su dosis personal, pues vamos a entrar a generar más problemas en mucha población. En la población que no la consume porque tiene temor a las consecuencias y al riesgo. Pero si el Estado la legaliza, pues dirá, pues bueno, si el Estado la legaliza, ¿por qué no la puedo consumir yo? Eso quiere decir que no es tan mala. Entonces yo pienso que legalizar las drogas como por la imposibilidad del Estado de controlar esto sería como el día de mañana legalizar la corrupción, porque el Estado no es capaz de controlar la corrupción. Ese no sería el derecho, ¿no? Eso es como el famoso cuento del que vendió el sofá para que la señora no fuera infiel, ¿cierto? Más o menos. Igual nosotros vamos a seguir luchando también contra eso, y también padres de familia que de pronto tienen en esos momentos a sus hijos en terapias. Vamos a hablar ahorita de cuál es el proceso, de pronto el desarrollo que se lleva a cabo para cuando los adolescentes están metidos y están en este consumo vicioso. Televidentes en línea, Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu inquietud? Gracias, muy buenos días, señorita. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Es para hacerle una pregunta al doctor. Claro, dale. Doctor, muy buenos días, doctor. Buenos días. Por favor, doctor, es que cuando alguien está interno, a veces optan el doctor, el psiquiatra o la psiquiatra, mandarle a poner estos aparatos en la cabeza, porque ellos ya son estados, no sé, muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios trae o ellos? Porque hay
comentarios, ¿no? O sea, por familiares, así que les hace que se les borra todo lo pasado, pero entonces ya también les ayuda mucho en la terapia. ¿Qué consecuencias es sobre ese choque? Me acaba de decir mi esposa, lo que llaman choques. ¿Qué beneficios es eso allí en tratamiento, doctor? Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Ya le vamos a responder. Vamos a recibir de inmediato a Jesús, quien también tiene preguntitas. Jesús, ¿cómo vas? ¿Aló? Hola, Jesús. Bien, muchas gracias. Tu pregunta, Jesús. El doctor muy buenos días. El doctor dice que para internar a una persona en la clínica, si no lo hace voluntariamente, lo hace la familia. En el caso personal, gané una tutela sobre una EPS ordenada por la clínica de San Pablo, no lo quisieron recibir, y para otra institución y la misma cosa. Entonces aquí en Colombia estamos nadando en ese terrible flagelo, destruyendo hogares, personas, tranquilidad familiar y de todo, y realmente no hay instituciones, y muy costoso también el tratamiento y muy difícil la situación, muy lamentablemente porque el gobierno nacional o el Estado no está prestando la atención, que es un flagelo terrible en todos los municipios. Ya cualquier miembro de la familia resuelve un problema de esos y no hay cómo remediarlo. Entonces, doctor, no sé, sobre esta situación, inclusive ganando tutelas, no lo recibe. Entonces, ¿cómo se hace para manejar un problema si la persona voluntariamente no acepta? Vale, Bueno. Jesús, muchas gracias. A contestar la primera pregunta, Sí, señor. es la terapia electroconvulsiva, que es realmente, así como se denomina científicamente. Alguna vez habíamos hablado de ese tema, pero la terapia electroconvulsiva ha venido evolucionando mucho a lo largo de los años y hay muchos mitos sobre ella, sobre todo quien no conoce cómo es, quien no conoce cómo se aplica, quien no conoce para qué sirve y quien no tiene experiencia habla mal de ella. Sin embargo, con el tiempo se han venido haciendo muchos estudios y hay libros norteamericanos y europeos donde hablan del beneficio de la terapia electroconvulsiva. Obviamente está establecida para ciertas patologías que puede tener el adicto. Por ejemplo, un adicto puede tener no solamente su adicción, sino una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, una depresión resistente al tratamiento, y en esos casos se requiere. Estos tratamientos son benéficos siempre y cuando obviamente se apliquen con la técnica como debe ser. La terapia electroconvulsiva tuvo mucho rechazo hace muchos años, hace como 50 años, por la forma como se aplicaba. Pero fisiológicamente se ha demostrado que la terapia electroconvulsiva, cuando se aplica en las personas que la requieren, es muy productiva y hoy día se pueden consultar artículos científicos donde hablan de los beneficios de la terapia electroconvulsiva sin producir ningún daño cerebral como muchas personas creen, y por eso digo que es un mito, pero para poder criticar eso hay que conocer muy bien, hay que saber cómo se aplica. Incluso hay personas, hasta médicos, que hablan mal de eso, pero porque pienso que realmente es que no tienen ni idea de eso, ni cómo se aplica, ni para qué sirven, ni cuáles son los beneficios. Entonces hoy está demostrado, por ejemplo, que al aplicar ese tipo de terapias cuando se requieren, esas neuronas que están en un proceso de lo que le decía anteriormente de apoptosis, que es de deterioro hacia la muerte cerebral, se ha visto como con las terapias electroconvulsivas las conexiones interneuronales se activan y se vuelve a revivir la neurona. Y es tan inocua que, por ejemplo, en los libros recomiendan que, por ejemplo, para una mujer embarazada, en su primer trimestre de embarazo y con una depresión severa, la mejor terapia es la electroconvulsiva más que los mismos medicamentos antidepresivos. Entonces, creo que con eso la primera pregunta. Ahora la segunda rápidamente. La doctor. segunda pregunta es que si el problema muchas veces son los cupos. No todas las instituciones que trabajan con salud mental quieren recibir al adicto porque no es fácil manejar el adicto ni se tienen en todas partes programas adecuados que garanticen una buena recuperación. Entonces, una persona puede tener una tutela, digamos que sea específicamente, no sé si sería para la Clínica San Pablo o para dónde, pero si fuera para la Clínica San Pablo esa tutela, el único problema que existe es que hay una lista de espera
porque son muchos los casos que están solicitando ingreso y los cupos no son tan amplios como decía el señor, porque el Estado pues no le ha dado importancia a este tipo de tratamientos, además que no todas las instituciones les gusta trabajar con este tipo de pacientes porque es bien complicado. Entonces, siempre y cuando haya una tutela, esa tutela se respeta, pero se tiene que someter a un turno, de manera que cuando le llegue el turno a esa tutela, se va a recibir. Eso es lo que nosotros hacemos, la recibimos porque la recibimos. Perfecto, doctor. Entonces, la segunda pregunta ya resuelta. Y más televidentes en línea. Estrella, ¿cómo estás? Muy Hola, Estrellita. Muy buenos días. Estrellita, ¿cuál es la pregunta que le quieres hacer al doctor? Bueno, primero que todo, muchas gracias por llevar a su programa personas tan preparadas como el doctor. Personas que saben de qué y para qué están hablando. Eso es supremamente importante para nosotros los televidentes. Lo otro es, las clínicas no reciben todos los pacientes que lleguen, porque ¿qué harían también? Recibiendo todo el que llegue. Eso debe haber un turno y uno lo entiende, porque yo tengo una familiar y eso ha sido terrible. No se los aguanta uno solito en la casa, y eso que es familiar. ¿Cómo hará esa pobre gente con toda esa cantidad de personas enfermas por eso? Lo otro es, hay 2 o 3 buenos manejando el gobierno, el resto son corruptos, y el resto del pueblo, si quiere fumar marihuana, se la aprobamos para que se envilezca, se embrutezca más y no piense, y así el gobierno pueda manejar como se le da la gana. Muchas gracias, muy amables. A ti por comunicarte con nosotros, doctor. Para ir redondeando y respondiendo también la pregunta de Estrella, hablemos sobre cómo es el tratamiento que se le debe dar a una persona que esté de pronto en este consumo del cannabis, pero que no pueda acceder a un centro de rehabilitación, no pueda de pronto acceder a resultados o de pronto a revisiones médicas. ¿Cómo es ese tratamiento que debe recibir en casa por la parte psicológica en los padres de familia o aquellos familiares o personas que estén cercanas a ellos? Bueno, pues la pregunta es muy importante y es bastante complejo responderla, porque, como decía la señora, el problema de un adicto es bien complicado. Es muy difícil que la familia pueda manejar a este paciente en su casa, y en algún programa anterior decía yo que los programas ambulatorios no funcionan. Cuando el paciente ya tiene una adicción, definitivamente no hay ninguna posibilidad de éxito en un programa ambulatorio como para decir que la familia lo lleve a consulta psiquiátrica, consulta psicológica, etcétera, etcétera, porque son pacientes supremamente difíciles. El único paciente que responde a una consulta ambulatoria sería el paciente que apenas está probando las sustancias que está consumiendo y que ya no tiene ese deterioro físico, psicológico, escolar, familiar, que hay generalmente disfunciones familiares. Hoy sabemos que el adicto, con relación a las épocas anteriores, es más agresivo, entra más en actos delictivos, se queda por la calle, es casi que incontrolable. Entonces es muy difícil para la familia controlarlo. Entonces, indiscutiblemente, ese paciente con esas características tiene que ser internado, y tiene que ser internado en una institución donde realmente le garanticen, primero, su estancia, o sea, que no se fugue de la institución, porque ellos buscan fugarse. Segundo, que le den un buen tratamiento en buen tiempo, a largo plazo, porque hay programas donde los dejan 1 mes, 2 meses, realmente eso no sirve para nada. Y hay programas donde el paciente entra si quiere, y si no quiere no lo reciben, o si entra queriendo, a los 2 o 3 días, si quiere irse, se va y no hay problema. Entonces esos programas realmente no funcionan. Por eso yo les decía que en nuestra institución, que es la Clínica San Pablo, recibimos pacientes voluntarios e involuntarios, porque nosotros tenemos que ayudarle a la familia a solucionar un problema que no han podido solucionar. ¿Sí? No podemos decir, pues su hijo no quiere, pues no lo traiga. No, porque sabemos que es bastante complicado que el paciente, por un lado, acepte y que la familia lo pueda manejar en familia. Entonces, desafortunadamente, hay muchos programas de distinta índole en los cuales una de las condiciones: entra si es voluntario, si quiere; si no, no quiere. Y si entró y se quiere ir al otro día, se va y no pasa nada. Ese paciente no va a recibir ninguna atención. Y realmente eso, la ayuda se la tiene que proporcionar uno a la familia,
ayudándole a que quiera o no quiera el paciente se haga lo posible porque el paciente se recupere, y en nuestra institución hemos tenido muchos casos, yo le digo más o menos el 95-98% de los pacientes van involuntarios y muchos se han recuperado, como hay otros que también recaen después de un año, año y medio de tratamiento, 8 meses, pero pues que esa es la estadística mundial, o sea, el problema no es fácil, y les decía en un programa anterior que un paciente a veces para recuperarse necesita 3 o 4 tratamientos intrahospitalarios, pero que tiene la posibilidad de recuperarse, tiene la posibilidad si contamos con que haya instituciones donde se pueda recibir, quiera o no quiera, y donde también la familia colabore en este tipo de tratamiento. Perfecto, doctor Germán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Yo creo que el tiempo es cortico para hablar de este tema tan extenso, pero sin embargo sé que lo vamos a tener acá otras visitas más. Bueno, muchas gracias, muy amable, con mucho gusto la colaboración. Espero poderles seguir ayudando en el futuro.